Hola chicos y chicas, bienvenidos a Academia de Dardos con Samuel. Yo soy Samuel y si todavía no has visto el último vídeo en el que explico qué llevo en mi dardera, qué hay en mi dardera, ¿vale? Os lo voy a dejar por aquí para que le deis clic y lo veáis, muy importante. Y es que a raíz de ese vídeo, Guardián Colorido, ¿vale? Me dejó un comentario en el que pone exactamente esto, ¿vale? También os lo voy a dejar por aquí abajo, pero bueno, lo leo. Hola Samuel, en la dardera tienes dardos para diana electrónica, pero también juegas en diana de pelo. Los dos tipos de dardos tienen características y pesos similares. Me he puesto a escribir en la respuesta y la verdad que era un trozo bastante largo, entonces he dicho, bueno, le voy a responder al comentario, le voy a decir que le voy a grabar un vídeo, que realmente no es solamente para él, sino que es un error que yo cometí, ¿vale? Y que seguramente que os ayude a no cometer ese mismo error y ahorraros un dinero. Porque yo me compré un juego de dardos extra para jugar en diana tradicional cuando realmente ni siquiera me hacía falta, ¿vale? Entonces, espero que veáis todo el vídeo porque va a ser muy interesante. Voy a comentar cosas bastante curiosas y seguro que te ayuda a ahorrarte un dinero extra. Y si no, pues seguro que lo que te va a contar no lo sabías. Así que espero que lo disfrutéis. Y si no te has suscrito todavía, suscríbete. Espero que le des me gusta, que comentes cualquier duda, porque como veis os respondo a todos. Así que dentro vídeo y espero que os guste. Vale chicos, pues vamos a empezar explicando dos posibles casos, ¿vale? El primer caso es muy sencillo y es que inicialmente nosotros empezamos a jugar en dianas tradicionales, de punta de acero. Y nosotros ya tenemos nuestro juego de dardos, ¿vale? 3 dardos de punta de acero. Entonces, nos vamos a pasar a jugar al bar, por ejemplo, son todas dianas electrónicas. Entonces, esos dardos evidentemente no los podemos usar en las dianas electrónicas porque las romperíamos y estaríamos obligados a comprarnos un juego de dardos. Pero yo no me compraría un juego de dardos cualquiera. Si todavía no has visto Aprende a elegir tu primer set de dardos, ¿vale? Os lo voy a dejar por aquí. Es muy interesante también y os cuento bastantes consejos muy curiosos y muy interesantes, así que no te los pierdas. Si te vamos a pasar de diana de pelo a diana electrónica, lo que vamos a hacer va a ser conseguir un dardo que sean del mismo peso, ¿vale? Para no modificar la tirada. Es decir, si nosotros cogemos un dardo de 21 gramos en electrónica y un dardo de 25 gramos en tradicional, para el que el dardo de 25 gramos se lance igual que el de 21, voy a tener que lanzarlo con más fuerza, ¿vale? Para ir al mismo objetivo. Entonces ya estoy modificando mi forma de tiro. Por lo cual mi consejo es, si tienes unos dardos, por ejemplo, de 21 gramos de punta de acero, cómprate un juego de dardos de punta de plástico de 21 gramos también y que tengan la longitud del barril la misma, ¿vale? Para ello habrá que jugar con el porcentaje de tungsteno del barril y el diámetro del barril. Si para vosotros el diámetro del barril queréis que sea el mismo, pues entonces tendríais que jugar con el porcentaje de tungsteno, ¿vale? A más porcentaje de tungsteno el dardo pesará más y cuanto menos tenga, pesará menos. He puesto un caso bastante concreto, pero me gustaría corregirlo también, ¿no? O ampliarlo. Entonces, si tenéis un dardo, por ejemplo, de 25 gramos para punta de acero, no os compréis en ese caso un dardo de 25 gramos en punta de plástico, porque las dianas electrónicas tienen por detrás un sensor, y ese sensor, cuanto más pesa el dardo, más fuerza va a tener al impactar en la diana, y es muy probable que os carguéis el sensor. Entonces, si estáis jugando en un bar, será un disgusto porque acabaréis rompiendo la diana y si es vuestra la diana y jugáis en casa con una diana online doméstica, por ejemplo, pues habréis tirado dinero a la basura. Dicho esto, este sería el primer de los casos, pasar de diana de pelo a diana electrónica. Vale, y el segundo caso es el caso contrario al revés, ¿vale? Que es mi caso, por ejemplo. Entonces, yo me aficioné a jugar a los dardos en un bar de aquí de mi barrio que tenían dianas electrónicas. Y lo que hacía pues era ir los fines de semana, al final acabé yendo algún día en 3 semanas vuelto, pues me acabó gustando bastante. Y me compré mis primeros juegos de dardos, que fueron los que visteis que hay en mi dardera. Son dardos de 18 y de 21 gramos. Y me aficioné tanto que me compré la diana tradicional y con ella me compré un juego de dardos de 25 gramos. Entonces son 4 gramos de diferencia, ¿vale? De 21 a 25 gramos son 4 gramos de diferencia. Y se nota mucho esta diferencia. Estoy alterando mi tiro, ¿vale? Entonces esto es inviable. O sea, esto es, tienes que acostumbrarte a jugar en diana electrónica, ¿vale? En mi caso, yo me acostumbré a jugar en diana electrónica con un set de dardos, ¿vale? Con uno de 18, uno de 21, me da igual. Pero luego, cuando yo pasaba de jugar de esa diana electrónica a la diana de punta de acero, pues era como, no doy una. O sea, muy malo.
¿Por qué? Porque pues tenía que estar un rato jugando con estos dardos para acostumbrarme a cómo tirar con esos dardos, y estamos hablando de pues algo que no es para nada aconsejable. Entonces altera la forma de tirar, ¿ok? Entonces esto es un error muy de novato, por así decirlo, pero que pasa. Y hay una solución que es muy sencilla, y lo que hace es comprarte un juego de dardos extra. De todas formas, si quisieras comprarte, o te lo puedes permitir, un juego de dardos extra, lo dicho, comprar un juego de dardos de pesos similares, ¿vale? Con la misma longitud y un grip similar, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer es jugar con el diámetro del dardo y con el porcentaje de tungsteno, como hemos dicho anteriormente. Pero, si no quisieras cometer el mismo error que yo, y te quieres ahorrar ese dinero en comprarte un nuevo juego de dardos, lo que tienes que hacer es gastarte 2 euros, como mucho, 1,50 €, creo que son puntas de conversión. Es una punta de conversión que lo que haces es quitas la punta de plástico de tu dardo de diana electrónica y pones una punta de metal, de acero, y ya está. O sea, vale 2 euros, tienes un dardo para jugar en diana electrónica y para jugar en diana de pelo, y te va a valer genial, no vas a alterar la forma de tiro, es el mismo dardo, misma longitud, mismo diámetro, mismo agarre, todo igual, ¿vale? Lo único que sí que os aconsejo que las puntas de acero que pongáis, las puntas de conversión, pesen poquísimo, porque si son pesadas, eso alterará vuestro centro de gravedad del dardo. Entonces, si vosotros antes lo tenéis aquí, con una punta más pesada, pues puede que lo desplacéis desde aquí, y ahí sí que cambiaría vuestra forma de agarrarlo, el dardo. Pero es un truco muy sencillo, que por 1,5 € pues te ahorras comprarte un juego de dardos y te aseguras que vas a tirar de la misma forma y no vas a tener que acostumbrarte a jugar tanto en una diana como en la otra. Pues con todo esto, guardián colorido, espero que te haya servido de ayuda, que haya respondido a tu comentario y que también haya servido de ayuda a toda la gente que me está viendo. Gracias por estar ahí, gracias por todos los comentarios de apoyo que me estáis dando. Muchas gracias por verme, y de verdad que es una motivación para seguir haciendo este tipo de vídeos. Estoy encantado, le estoy cogiendo mucho el gusto, así que si no te has suscrito, suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.